Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, una institución conocida por su independencia y su rigor, al que queremos preguntarle. Doctor Herrera, muy buenas noches, gracias por estar acá. Gracias. ¿Qué está pasando en la lucha contra la corrupción en nuestro país? La corrupción naturalmente bajo todos los regímenes sucesivos, lo de Pedro Castillo naturalmente, pero también lo que está pasando ahora. ¿Y qué relación tienen los vacíos de esta lucha y los ritmos extraños? No se investiga a algunos, se investiga rápidamente a otros, no se investiga, por ejemplo, de una manera célere a los niños que votan, que tienen un voto y que tienen que tomar decisiones importantes de cosas que conciernen a la fiscal de la Nación, como la remoción o no de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo ve usted lo que está pasando y qué impacto tiene sobre esto una decisión que se ha tomado también el día de ayer en la Comisión de Constitución respecto del sistema electoral peruano? Bueno, yo veo con mucha tristeza lo que está pasando en la institución del Ministerio Público. En principio, creo que se está politizando la justicia. Si bien es cierto, las personas o los jueces o los magistrados pueden tener un pensamiento, no debemos ir a un sesgo, a un activismo partidario. Lo que estamos viendo en realidad son grupos de poder dentro de la Fiscalía que están manifestando intereses más allá de los intereses institucionales. Lo segundo que me da mucha tristeza es ese lío de chismes, de diretes, de zancadillas, de medias verdades que se tejen en la Fiscalía y que terminan desprestigiando a la institución. El Perú necesita mucha institucionalidad y no podemos estar haciendo de la Fiscalía, que es la institución capital para perseguir el delito, una olla de grillos donde básicamente se priman los intereses personales. ¿Por qué es que ha surgido esta olla de grillos? ¿Qué intereses están en juego? Bueno, hay intereses de tipo político. El gran problema con los niños, precisamente, es que habiendo políticos inmiscuidos en investigaciones, hay un evidente conflicto de interés. Y esto pasa por tratar de paralizar ciertas investigaciones que la Fiscalía y la Nación puede estar llevando. Los niños es una de ellas. Los casos de corrupción al alto nivel también son, porque hay muchos comprometidos que no les conviene que la lucha contra la corrupción avance. Entonces, cuando tenemos políticos inmiscuidos en el sistema de justicia, claramente lo que se genera es un contrasentido y este tipo de argollas que siempre ha existido en la Fiscalía, pero ahora es mucho más evidente. ¿Y qué políticos están inmiscuidos en la acción de la Fiscalía? Bueno, básicamente los investigados, Acción Popular, los niños, la gente que está investigada con Pedro Castillo, el caso Vladimir Cerrón, hay muchos casos. Bermejo, hay un montón. Son aforados. Claro. Son investigaciones que dependen directamente de la fiscal de la Nación. Por supuesto. Y que no avanzan. Y no solamente que los tenga funcionalmente ella, porque una llamada de una fiscal de la Nación hacia un fiscal de abajo es una orden, sobre todo con la provisionalidad que existe en nuestro sistema. Entonces, lo que estamos generando es entorpecimientos, los cambios, los descabezamientos de ciertos casos importantes. Ahora, ¿qué sabemos sobre el desempeño de la fiscal Marita Barreto, a la cual se le encargó un equipo especial con el apoyo de coroneles distinguidos de la Policía Nacional sobre la corrupción en el poder? Bueno, no tenemos mucha información hacia afuera. Yo creo que ese es el gran problema de la carencia de institucionalidad. Nosotros deberíamos tener como ciudadanos información de lo que está haciendo la Fiscalía en casos emblemáticos. El ejemplo más palpable es lo que pasó con Odebrecht, el acuerdo de Odebrecht. ¿Alguien supo qué pasó con ese acuerdo? No, no se informó a la ciudadanía en qué consistía, siendo un tema de interés nacional por lo importante que implica para la lucha contra la corrupción. Entonces, no sabemos en qué están los casos, si los casos avanzan. Hay cosas que tienen que manejarse con reserva. El asunto es que la oscuridad es distinta a la reserva. Y aquí estamos llegando a lo primero. ¿Qué podemos decir de la situación de los fiscales Vela y Pérez, que están sometidos a sendos procesos de investigación por su institucionalidad bajo la responsabilidad del señor Fernández Gerí? ¿Qué sabemos sobre el funcionamiento de esta institución, del señor Fernández Gerí, y la situación de los fiscales Vela y Pérez? Yo creo que no hay personas intocables. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, lo que sí he visto, es una investigación mínima. Un procedimiento por haber declarado. Claro. Eso es un tema básicamente disciplinario que se podría solucionar si es que la Fiscalía tuviera parámetros institucionales.
si la Fiscalía pudiera tener una forma de un vocero que pueda decir qué es lo que se hace, pero no se tiene. Entonces, ¿cómo se le puede sancionar a alguien por querer informar o ser transparente en un determinado caso? Entonces, ese tipo de carencias institucionales, la falta de rumbo, la idea en los casos comunes, que no hay ningún avance, ¿cuántos miles de personas padecen casos de alimentos, inseguridad ciudadana, violencia familiar? Y la fiscal de la Nación no ha hecho nada, y no solamente ella, sino ningún fiscal anterior. Bueno, está describiendo una situación grave. Nos interesa, por el mandato que tiene usted del Consejo, los temas de la corrupción y en el Estado, sobre todo. ¿Se avanza? No, no se avanza porque no hay estrategia. Porque simplemente estamos invocando lo que pasaba en el fútbol, como los niños, las criaturas que van detrás de un balón si no hay idea de juego. Dígame, ¿cuál es el sector que queremos limpiar de la corrupción? ¿Hay alguna priorización o estamos yendo a todos los lugares como locos? Entonces, cuando no hay una priorización, no hay una estrategia, no hay una medición de objetivos, y aquí está no solamente involucrada la Fiscalía, la Contraloría también. ¿Cómo se mide la acción de la Contraloría en eficiencia? Nadie sabe. ¿Cómo se mide el sistema de justicia si hay opacidad? ¿Alguien sabe cuánto gana un juez? ¿Alguien sabe cuáles son las metas? No. Entonces la justicia se vuelve lo contrario, que es la igualdad ante la ley. Eso es lo que tenemos que defender, y eso no pasa en el país. Usted ha sido un abogado litigante que ha conocido la corrupción por dentro. Sí. Y ha dejado testimonio de eso en un libro extraordinario que yo recomiendo siempre, El cerebro corrupto, donde Sí. cuenta las cosas que usted vio y eventualmente las cosas que usted hizo, de manera que nadie le puede contar. No. ¿Estamos peor que cuando usted era un abogado litigante y no un militante contra la corrupción como es ahora? Yo creo que estamos igual, porque la corrupción sigue funcionando en casos menores y hay injerencia política. Similar a lo que pasaba en los 90, que es época que yo viví de muy joven, ¿no? Hay interferencia, hay mano política, y la política no debe meterse en la justicia. La justicia es un órgano independiente, porque de lo contrario, la ley no se aplica siempre y para todos. Y eso es lo que estamos viendo. Hay casos que sí, como usted señaló bien, al interior, hay casos que no avanzan. ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué hay gente que tiene privilegios en un país que no necesita privilegios? En los años 90, todo estaba encaminado a un proceso electoral que el presidente Fujimori quería él participar en él, pese a que se objetaba, y jueces constitucionales lo objetaron, fueron destituidos, conocíamos qué lógica tenía todo el sistema corrupto de esa época. ¿Qué lógica tiene ahora? Yo lo que creo es que es una repartija, una lógica de repartija, una lógica de argollas, de grupetes, porque no hay un poder centralizado como el que era en la época de Fujimori, que era claro su plan para quedarse. Acá lo que existen es muchas panacas y muchos intereses, y eso se traduce en temas como lo de las PASO, ¿no? Muchos intereses de partidos que van comulgando, o a veces no, extremos que se juntan. Entonces hay la primacía del interés privado sobre el interés público. Y cuando digo interés privado no quiero decir interés empresarial, o puede ser que sí, pero interés de las personas por encima de la institución. Y eso le hace mal a un sistema democrático. Y hace tiempo que el país necesita una reforma en el sistema de justicia, y nadie se atrevió a hacerlo. ¿Por qué? Porque no conviene un sistema eficiente y probo. Porque si no, estarían procesados muchos de los que hoy son políticos. Ahora, respecto del sistema electoral, ha habido una decisión tomada en la Comisión de Constitución, hace falta que la vote el Pleno todavía, pero es un dictamen ya formulado, que en buena cuenta minimiza o reduce o hace desaparecer o casi desaparecer a lo que era legalmente el sistema, es decir, elecciones primarias abiertas y obligatorias. ¿Por qué cree usted que se ha tomado esta decisión? ¿Qué impacto negativo puede tener sobre la vida política y la lucha contra la corrupción? Lo pregunto sobre todo porque he visto que hay muchas reacciones de asociaciones, entre ellas empresariales, que miran con alarma que pueda perpetuarse el mismo sistema que hemos tenido hasta ahora. Sí, es correcto. Lo que la gente tiene que entender es que las primarias hacen que hay un ascensor y las personas podamos ver quiénes quieren ser candidatos. Y eso es un filtro real y evidente para que podamos ver las trayectorias de quienes quieren subir a competir por la presidencia de la República. Entonces, lo que está haciendo el Congreso es eliminar eso. Ya lo había postergado por el pretexto del COVID, ahora lo está eliminando o de alguna forma lo está
menguando las posibilidades. Eso es una política corrupta, argollera, mentirosa, que lo que hace es evitar la participación política y que la gente tenga la posibilidad de elegir a sus precandidatos para que vayan a competir. Y evitar que los partidos impongan a personas asociadas a la corrupción que luego se vuelvan reyesuelos en el Congreso, además con inmunidad. Por supuesto, porque acá ¿qué va a primar? ¿El que tiene dinero o el que es popular o el que es cercano al dueño del partido? Porque en el Perú existe mayoritariamente partidos con dueño. Entonces, eso no es democrático, eso no es inclusivo, eso no es participativo, eso es evidentemente corrupción. Y yo lo digo con todas sus frases porque creo que hay que ser tajantes en ese tipo de señalamientos. Por otra parte, hay recursos que han sido presentados por el fiscal Rafael Vela respecto de la sanción disciplinaria que se le quiere aplicar 8 meses y medio, me parece, lo cual es en buena cuenta ponerlo fuera de la Fiscalía y poner en riesgo la investigación sobre el caso Odebrecht, ¿no? Él ha presentado un recurso ante la justicia. ¿Cómo lo ve usted como abogado? A mí me parece que mientras que se use la institucionalidad, es correcto. Mientras que las personas recurran a los órganos de administración de justicia, lo hemos visto con demandas competenciales también, es correcto porque eso es saludable para que el sistema de justicia reaccione y funcione y las instituciones tomen lo que tienen que hacer. Lo que no es correcto es hacer otro tipo de intereses, que eso es lo que no debería pasar. Entonces, otro tipo de maquinarias, movilizaciones, influencias. Mientras que las personas acudamos al sistema de justicia y resolvamos nuestras discrepancias e incertidumbres usando el derecho, eso es saludable para cualquier democracia. La señora Benavides dijo que ella mantenía todo su respaldo al doctor Vela. ¿Es verdad eso? Parece que no. Pareciera que no. Porque de alguna forma lo que está tratando es hostilizar la acción de estas personas que, repito, no deben ser intocables. Yo no estoy yendo a defender personas. Yo creo que acá hay una gran confusión. Muchas personas confunden la persona con la institución y no es lo mismo. El señor Vela, con mis simpatías o antipatías, da igual, es un fiscal en funciones y hay que defender la institucionalidad. Esa es mi defensa del orden jurídico del Estado de Derecho. ¿Cuán bien encaminada está la investigación general de lo que se ha dado a llamar el caso Odebrecht, que en realidad son varios procesos diferentes? Yo lo que creo es que ha faltado estrategia, porque con el caso de Barata, que ya no viene a declarar, mucho del caso se va a venir abajo en general. El acuerdo que nunca fue público, todo eso se tiene que prever. ¿Cuál es el plan B? No tenemos un plan B, lo hemos informado el plan B, lo conocemos los peruanos, ¿qué es lo que va a pasar en la situación de Barata? No. Entonces es mucho. Yo recuerdo mucho cuando algunos programas, por ejemplo, sacaban cómo accionaba la policía en operativos, en combate a la inseguridad ciudadana. ¿Por qué digo esto? Porque ese tipo de informaciones de la estrategia del caso lo que hacen es acercar a la población a lo que está sucediendo en los tribunales. Y la población vive aparte. Está muy alejada de la política, de los tribunales, de la justicia, y hay un problema de empatía, de arraigo de la ciudadanía con el Estado de Derecho. Usted dice con toda razón que no hay que identificar a una persona con la institución. Las instituciones deben ser capaces de reemplazar a los funcionarios por una razón u otra. Pero si fuera verdad que la señora Barreto es removida de su cargo, y eso implica la renuncia de los coroneles que venían trabajando desde hace 2 años en esto, estamos ante un bache grave, ¿no? Por supuesto, porque ahí lo que estamos no sacando a la señora Marita Barreto, estamos sacando a una fiscal que tiene en funciones casos importantes. Y mientras que venga otro y los tome con la complejidad que tiene, nuevamente lo que estamos perjudicando es al caso, no a la persona, porque las personas cambian y las instituciones quedan. Entonces, yo no estoy defendiendo a la señora Marita Barreto, al señor Rafael Vela o a la señora Patricia Benavides. Defiendo la institucionalidad, que las personas respondan por sus actos de acuerdo a lo que es justo y es derecho. ¿Qué sabemos sobre el señor Jaime Villanueva, que es un asesor importante en la Fiscalía? Algunos le atribuyen un enorme poder ahí, y que se desempeñara también en el gobierno de Pedro Castillo, particularmente como asesor del exministro Chero, después de haber sido, me parece, una persona vinculada a Verónica Mendoza. Yo no tengo conocimiento del perfil del señor, me preocupan los antecedentes, me preocupa
que el régimen castillista siga en muchas acciones en este régimen actual, que pareciera que es otro, pero no lo es en algunas cosas. La señora, por ejemplo? La señora presidenta ha sido vicepresidente de Castillo, ha sido su ministra, hace menos de un año lo defendía. Me extraña mucho que el señor Vladimir Cerrón no sea capturado. ¿Por qué? ¿Por qué no se captura el señor Vladimir Cerrón? Y se burla de todos nosotros impunemente. No es el único, también hay un ministro de Pedro Castillo, el señor Silva, que sigue prófugo, ¿no? Pero el señor Vladimir Cerrón se burla de nosotros impunemente en las redes, prácticamente sacándonos la lengua. ¿Por qué no se le atrapa? ¿Qué sabe ese señor? ¿Por qué tiene corona? ¿O la policía no lo quiere ver? ¿Qué está haciendo la señora presidenta al respecto? Es un compromiso moral. A mí me llama mucho la atención de que no se capture esa persona. Y eso me lleva a entender, a sospechar válidamente que hay un continuismo en algunas cosas. ¿En qué otras ve usted, además del caso del prófugo Vladimir Cerrón? Copamientos de instituciones públicas, las actividades del señor Premier, con las investigaciones respecto a los puestos de trabajo de sus dos amigas. O sea, eso es grave. Un premier de la República no puede estar metido en ese tipo de habladurías o de cosas o investigaciones. No podemos seguir permitiendo copamientos, y los copamientos siguen existiendo. ¿Qué le parece la última decisión tomada respecto de los poderes discrecionales que tendrá el defensor del pueblo para designar a quien sea el secretario de la comisión que elegirá a los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia? La corrupción, hay una fórmula famosa de Klitgard, ¿no?, que responde a mucho poder, abuso de poder, el monopolio y la falta de transparencia. La discrecionalidad abusiva en un funcionario que no tiene controles adecuados, lo que genera es el abuso del poder. Entonces, todo poder que no tiene control y que es absolutamente discrecional es perjudicial, sea quien sea. Y el señor defensor del pueblo podría abusar de ese tipo de facultades. Eso no está bien, eso no es institucional. Yo aprendo mucho de las democracias grandes, que tienen un diseño institucional de contrapeso de poderes y controles cruzados. Los funcionarios tienen libertad de decidir, hay confianza, sin embargo, están controlados siempre. Y eso no pasa en ese tipo de casos. Usted está vinculado con el mundo empresarial, que Sí. respalda el trabajo que usted hace en el Consejo Privado Anticorrupción. ¿Qué impacto tiene todos estos fenómenos que está usted narrando, de una institucionalidad perturbada y bajo sospecha y de una corrupción que no se combate suficientemente? ¿Qué impacto tiene esto sobre la economía peruana? Mucho, porque la justicia es la que genera las condiciones básicas para que un inversionista pueda venir acá al país. El Perú es el país más demandado del mundo ante el CIADI. ¿Qué nos muestra eso? Estamos perdiendo los últimos casos, ¿no? Y somos el más demandado. Entonces eso es muy preocupante, porque la imagen al mundo es decir, no vengan a Perú, en el Perú no se cumplen las leyes. ¿Y por qué no se cumplen las leyes? Porque hay un sistema de justicia que no controla que se cumplan las leyes. El día que el empresariado entienda que tenemos que mirar al sistema de justicia por la seguridad de la estabilidad económica, de la recuperación, y no solamente ser economicistas, entonces ese momento este país va a tener institucionalidad. De acuerdo. Por otra parte, ¿qué decir sobre el fundamento del Poder Judicial? El señor Arévalo, que es el presidente actual, ha insistido siempre en preservar la independencia. Es un hombre que se ha negado a tomar posición cuando excedía su mandato específico. Pero toda la jerarquía judicial, ¿cómo la ve usted? Hemos hablado mucho sobre la Fiscalía, sí. Corresponde hablar sobre el Poder Judicial. Yo lo que veo en la Poder Judicial es una confusión de conceptos, porque no es lo mismo autonomía que autarquía. Y el Poder Judicial quiere ser autárquico, que quiere decir prácticamente no es la independiente. Nadie me toca y yo no hago nada de reformas. Y la muestra palpable históricamente fue lo que pasó en el Seriajus, que fue una pieza jurídica excepcional de reforma del sistema de justicia. ¿Por qué se cayó el Seriajus? Porque los jueces supremos la tiraron abajo. Pero de eso ya un cierto tiempo. Claro, pero el patrón se ha venido sucediendo, porque los presidentes del Poder Judicial simplemente se dedican a inaugurar locales, a hermosear, a hacer algunas cosas por parches, pero no hay una reforma. Volvamos al Seriajus, volvamos a sacar a la justicia adelante y no nos estemos abrazando, tomando en los brazos para simplemente decir no nos toca a nadie. Los funcionarios, los jueces supremos son uno de los funcionarios que más ganan en este país. Sí.
Y entonces... Junto al director de la Selección Nacional, ¿no? Pero eso no es funcionario, porque es una institución privada, la Federación Peruana de Fútbol. Señor Eduardo Herrera, muchas gracias. Recuerdo que usted es el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Sí. Y que está candidateando al decanato del Colegio de Abogados. Sí. ¿Con qué motivación? ¿Qué cosa? Queremos hacer una campaña épica, demostrar que sí es posible hacer una campaña trascendental por un nuevo comienzo en la institución. Si estamos hablando de normas legales, de abogados, de sistema de justicia, el Colegio de Abogados está escondido y ha perdido la trascendencia que debe tener un orden influyente como ese. Va a tener que ser prudente sobre lo que diga sobre los abogados. ¿Eh? No puede ganarse enemigos en ese campo si postula usted a una elección para el decanato del Colegio de Abogados de Lima, que es una institución más antigua que la República, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por su presencia acá. No le deseo éxito porque quiero saber quiénes son los otros candidatos. Acá queremos que gane el mejor siempre en el fútbol, como en las instituciones privadas o públicas. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Ha sido Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción y también hay que decirlo de Cuscachay. Así es. Cuscachay. Muy bien. Muy amable. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una